El día de hoy les vamos a hablar sobre insuficiencia renal aguda. Everett Mitchell es un paciente masculino de 72 años que se presenta en el servicio de urgencias con quejas de debilidad severa que comenzó en la mañana y dolor de estómago hace una semana, que empeora con las comidas. Hace 2 días el dolor empeoró al punto de evitar comer. Tuvo dificultades para dormir debido al dolor y refiere estar demasiado débil para realizar sus actividades diarias normales. En los antecedentes del paciente patológicos, tenemos que hace 30 años fue diagnosticado con hipertensión arterial, hace 20 años con una enfermedad de arterias coronarias, por lo cual le ponen un stent liberador de medicamentos. Fue diagnosticado hace 4 años con una insuficiencia cardíaca y un año con artritis reumatoide. Ha sufrido 2 infartos agudos de miocardio y el último fue hace 2 meses. Para todas estas patologías, el paciente es formulado con amlodipino de 10 mg por día, furosemida de 40 mg por día, succinato de metoprolol 50 mg por día, enalapril 20 mg por día, aspirina 81 mg por día, 10 mg de prasugrel al día y naproxeno 500 mg cada que el paciente lo requiera. En antecedentes familiares hay que tener en cuenta que la madre ha sufrido de diabetes mellitus y el padre murió por un infarto agudo de miocardio. Al momento de ingresar al paciente se le tomaron diferentes exámenes de laboratorio, en los cuales podemos encontrar que el paciente se encuentra hiponatrémico, hipercalémico, con dióxido de carbono bajo, un BUN muy alto, una creatinina por encima de lo normal y con una glucosa también alterada. Encontramos la hemoglobina y los hematocritos muy disminuidos, lo cual muestra que el paciente se encuentra anémico o en su defecto con una hemorragia activa. Se encuentran con una tensión arterial de 89/43 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 123 latidos por minuto, lo cual nos indica que el paciente estaba presentando signos de shock. Para esto, el paciente fue resucitado con solución salina normal intravenosa y transfusiones múltiples que fueron 4 unidades de glóbulos rojos. Sus medicamentos fueron suspendidos y se sometió a una endoscopia gastroduodenal emergente que reveló una úlcera gástrica con arteria expulsada, por lo cual se decide llevar al quirófano. Posterior a su ingreso al quirófano, se le inició al paciente una infusión de noradrenalina para mantener la presión estable, puesto que en múltiples ocasiones tuvo episodios de bradicardia durante la cirugía y después de esta. Se le realizaron análisis de orina al paciente, los cuales revelaron que su producción de orina había sido más baja en las 12 primeras horas después de la cirugía, y además de esto se encontró presencia de yesos marrones de aspecto lodoso, lo cual es signo patognomónico de necrosis tubular aguda, para lo cual se le retomó el tratamiento de furosemida con 80 mg cada 8 horas. El aumento de dosis se le realizó ya que para la necrosis tubular aguda se necesita evitar el acúmulo de sustancias y o electrolitos en el riñón. Se le tomó además de esto una radiografía de tórax, la cual mostró un edema pulmonar bilateral difuso, y posterior a esto se decide iniciar una hemofiltración venosa continua, ya que el paciente se estaba empezando a llenar de líquidos internamente. Se le realizó un ecocardiograma que reveló hipocinesia del ventrículo izquierdo y una fracción de eyección del 25%, para lo cual se le inició el tratamiento con dobutamina, ya que este fármaco, por su acción beta-1 adrenérgica, actúa como inotrópico positivo, ayudando a recuperar la fracción de eyección. 5 días después de esto, el paciente comienza a mejorar en su estado de salud. Después de esto, se debe cambiar en algunos aspectos la terapia farmacológica que tenía el paciente. Se inicia con su tratamiento para la hipertensión, en el cual el paciente estaba tomando amlodipino, furosemida, metoprolol y enalapril, y en cuanto a este aspecto se consideró conservar algunos de los fármacos, como lo fue el amlodipino, que se dejó a 10 mg uno al día, el enalapril, que se dejó 20 mg al día, y la furosemida, pero a esta se le hizo un aumento de dosis a 80 mg al día, ya que en este caso la combinación de la furosemida con los IECAS ayuda a potenciar la acción nefroprotectora que tienen estos. Además de esto, se le decide cambiar el metoprolol por el carvedilol debido a que el carvedilol, según diferentes estudios, ha demostrado generar una mayor tasa de sobrevida en pacientes con insuficiencia cardíaca. Teniendo en cuenta
de que el retiro del metoprolol debe realizarse paulatinamente, en un tiempo de 1 a 2 semanas, puesto que de retirarlo abruptamente, el paciente corre riesgo de agravar su enfermedad coronaria. Y después de las 2 semanas de retirado, se le iniciaría el tratamiento del carvedilol. Continuando con el tratamiento farmacológico para la patología de las arterias coronarias y el infarto de miocardio, se encontraba medicado con una terapia dual de aspirina 80 miligramos diarios y prasugrel de 10 miligramos diarios. Se decide quitar el prasugrel por dos razones. Primero, debido a que los pacientes con un stent liberador de fármacos se le maneja con terapia dual, ya sea con clopidogrel o prasugrel, durante un año posterior a su implantación, mientras que nuestro paciente lleva 20 años con el stent. La segunda razón es debido a que la terapia dual en pacientes mayores aumenta el riesgo de hemorragias. El tratamiento para este paciente quedaría con la aspirina a 81 miligramos diarios y se le daría una rosuvastatina de 5 miligramos diarios. Es importante recalcar aquí que esta estatina estaría coadyuvando como antiinflamatorio para la artritis reumatoide. Ahora, para el diagnóstico de artritis reumatoide desde hace un año, el paciente venía manejado con naproxeno de 500 miligramos, cuando lo requiriera. Sin embargo, la combinación de este AINE con el ASA fue el causante de la aparición de la úlcera, además de que el naproxeno tiene múltiples interacciones como con la furosemida, ya que inhibe el efecto natriurético de este fármaco, con los betabloqueadores, ya que reduce su efecto antihipertensivo, y con los IECAS, ya que aumenta el riesgo de insuficiencia renal. La literatura refiere que el tratamiento farmacológico de la artritis debe basarse en tres grupos de fármacos, como lo son el grupo de los analgésicos, de los glucocorticoides y de los fármacos antirreumáticos remodeladores del curso de la enfermedad, razón por la cual consideramos acetaminofén 650 miligramos cada 6 horas o cuando el paciente lo requiera, prednisona 7.5 miligramos al día e hidroxicloroquina 150 miligramos al día. Decidimos manejar el dolor inicial con acetaminofén debido a que la historia clínica que nos presenta el paciente no refiere tener dolor musculoesquelético y posteriormente a esto el uso de capsaicina tópica o el cambio a una terapia por un opioide. Para el manejo de la artritis también hay tratamiento no farmacológico, como la terapia física, donde vamos a tener tres objetivos principales, que son el manejo del dolor, la reducción de la inflamación y la conservación de la funcionalidad de las articulaciones. Las terapias de frío o calor, ejercicio para la conservación de la movilidad de la articulación, terapias de descanso para disminuir la fatiga producida por la artritis y para hacer un manejo integral del paciente debe controlarse su nutrición. Además de esto, el paciente debe contar con una red de apoyo psicosocial. Por último, para el manejo de la úlcera gastrointestinal producida por los AINES, se elige la terapia con cimetidina 800 miligramos cada noche durante 8 semanas, más un gastroprotector que en este caso sería el misoprostol de 200 miligramos durante las 3 comidas y una dosis extra antes de acostarse para disminuir la probabilidad de que reaparezca la úlcera hemorrágica. Finalmente, para el manejo es importante remitirlo a medicina interna para poder hacer ajustes de dosis respectivo farmacológico según los exámenes de laboratorio que consideramos relevantes. En este caso, como el análisis de orina para analizar la tasa de filtración glomerular, creatinina, BUN, proteinuria y hematuria. También creatinina sérica, electrolitos deben estar en constante monitorización por el uso de un diurético potente. Calcio sérico total e ionizado y finalmente un hemograma ya que el paciente tuvo una pérdida excesiva de sangre, dejándolo con una hemoglobina y un hematocrito muy bajo. El seguimiento se realiza con el fin de evidenciar que el paciente resuelva su anemia o si no proceder a un tratamiento farmacológico para su resolución. Este último ítem es importante para el inicio de la terapia de la artritis, debido a que los fármacos antirreumáticos modificadores del curso de la enfermedad tienen múltiples interacciones hematológicas, por lo que el tratamiento farmacológico de la artritis reumatoide, la hidroxicloroquina, recomendamos no iniciarla de una vez, sino después de constatar la estabilidad del paciente, porque a pesar de que es un medicamento que es mejor tolerado por los pacientes, teniendo menos efectos adversos y contraindicaciones, y sus efectos de alteraciones hemodinámicas es raro. Debe considerarse que es un paciente mayor
y que queda con una necrosis tubular aguda, por lo que debe estar bajo observación. Además de este fármaco, debe constatarse la revisión oftalmológica. También consideramos que es importante estudiar una posible diabetes en este paciente, debido a que los resultados altos para la glucosa en los paraclínicos que se le tomaron en el servicio de urgencias tendría que analizarse la hora del día en que se le tomaron. Sin embargo, en el segundo resultado puede justificarse debido a que el procedimiento de la diálisis puede aumentar la glucosa en un 4.25%, pero ya que el paciente tiene un antecedente familiar de su madre de diabetes mellitus, por lo que consideramos importante su estudio. Se remite además de esto a nutricionista, ya que sus diferentes patologías de base lo ameritan. Se puede realizar una evaluación para una dieta hiposódica, una posible disminución de la ingesta de líquidos, una dieta guiada a las patologías de la enfermedad coronaria y la artritis reumatoide, y también para darle manejo a la úlcera. Finalmente, les dejamos con un resumen del tratamiento con el que daría el paciente, considerando que el glucocorticoide para la artritis reumatoide puede interaccionar con otros medicamentos de esta terapia, como el ASA o la furosemida, y debe tenerse una precaución para insuficiencia cardíaca, hipertensión e infarto agudo de miocardio, por lo que no se iniciará hasta que el paciente primero no esté hemodinámicamente estable.